Pido ayuda económica, en serio, aunque sea poquito. Ayúdenme para esta obra gigantesca que estoy llevando desde hace ya 38 años. A través de las religiosas ecuménicas de Guadalupe, a través de su apostolado, preparando niños, jovencitos, adolescentes, para que puedan entrar a los seminarios y puedan ser sacerdotes cultos, instruidos en las cosas de Dios, en la ciencia divina, que rediman al pueblo, que santifiquen a los fieles, que conviertan a los infieles. Ayúdenme a esa obra, sobre todo con su oración, para que muchas muchachas escuchen el llamado de Dios que las invita a unirse con nosotros. Y los papás no les impidan, porque le van a dar cuenta a Dios el día de su muerte, esos papás y mamás, de que su hija quería ser religiosa, quería redimir el mundo, quería quitar el pecado del mundo, quería salvar almas y tú se lo impediste. Comuníquense con nosotros y decídanse a entrar ya a la vida religiosa. Se ocupa que entren jovencitas para que puedan estudiar. Yo les estoy dando clases por televisión y se necesita aprender, es necesario, es como para un médico. Una persona se quejó en un comentario de que yo dije que eran burros, pero no se los digo a ustedes. ¿Ustedes tienen obligación de saber latín, sí o no? No. De conocer la gramática y de leer a Julio César, a Cicerón, a Virgilio, a Horacio. No, no tienen obligación. Tienen obligación de responder en latín las poquitas respuestas. Pero la iglesia es madre. ¿En qué lengua leí el Evangelio ahorita? En español. ¿En qué lengua escucharon la primera lectura? En español. Claro, lo más elemental tienen que saberlo en latín. En hebreo, ¿ustedes hablan hebreo? Sí, ¿cuál palabra dicen en hebreo todos los días? ¿Cuál? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así es, así creo. Eso yo lo apruebo. Eso significa amén. ¿Y está en qué lengua? En hebreo. Todo lo que ocupas de saber de hebreo. En latín, dice el Concilio Vaticano II, debe responder en latín a lo que les dice el sacerdote. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Luego, sursum corda habemus ad Dominum. Gracias hagamos Domino Deo nostro, dignum et justum est. Y párale de cantar. Eso es prácticamente las respuestas que deben dar en latín. Hay una más larga, cuando el sacerdote les muestra la hostia consagrada antes de la Sagrada Comunión. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Y yo quiero que las madres ya se lo escriban en todos los domingos esa. Y va a haber otra más grande después, ya que pase la tormenta. Ahorita cayó nieve en la sierra. Las madres nos mandaron ahorita, ¿verdad? Está yodo blanco, hermoso en la sierra, ¿verdad? Bueno, ya que pase esta tormenta, va a salir el sol, ¿sí o no? Lo mismo, ayer salieron unos documentos, todo lo que sepas me lo mandas, por favor, restringiendo todavía más la liturgia tradicional. Es una tormenta terrible, sí, pero a nosotros, a esta pequeña comunidad, no nos toca. Primero, porque este no es un templo parroquial, entiéndalo, Esta no es una parroquia, la parroquia está aquí, Sagrada Familia, a una cuadra. Hay otra parroquia, San Isidro Labrador, 3 cuadras para allá.
este templo no es parroquial. Entonces, lo que el Santo Padre Francisco dice, no nos toca. Es para los templos parroquiales. Segundo, si es que el obispo hubiera dado una dispensa al documento Traditionis Custodes, que dice que los obispos son los defensores de la tradición, y que ahora inexplicablemente se les quita toda autoridad, de manera que el título de ese documento ya no tiene sentido. Los obispos ya no pueden hacer nada. Todo depende del Papa. Está bien, pero dice, si un obispo dio una dispensa, porque pueden dar dispensa a los obispos, ya no vale. Que avise a Roma que dio una dispensa. Nosotros nunca pedimos ninguna dispensa, absolutamente ninguna, porque las constituciones de las religiosas ecuménicas de Guadalupe están basadas en el rito tradicional de la Iglesia. Y cuando el Papa dio ese documento, después dio otro documento a la Fraternidad de San Pedro, diciendo que ese documento, Traditionis Custodes, no se aplica a las comunidades que han sido fundadas precisamente sobre el rito tradicional. Y esas son mis religiosas. De manera que, pues, Dios nos protegió, la Santísima Virgen del Carmen, a quien le pedimos, porque en su fiesta, 16 de julio del año pasado, salió ese documento y ella nos protegió. De manera que el primer trago amargo ya pasó. Viene otro, porque siguen preparando otro documento más restrictivo todavía, según los chismes que dicen. Pues ya en su momento Dios intervendrá. La Santísima Virgen nos protegerá. ¿Por qué? Estamos pidiendo todos los días esas invocaciones para que el sacerdote use sotana. La sotana está mandada por el Código de Derecho Canónico. El Papa trae sotana. Nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón trae sotana. ¿Qué otra cosa pedimos todos los días? Que los sacerdotes obedezcan el misal, antiguo o moderno. El misal, en 4 ocasiones les está diciendo a todos los cardenales, el Papa no, porque el Papa es el único que puede celebrar de frente al pueblo. Siempre ha sido la tradición. El que no conoce esta tradición es un burro. Ahorita vuelvo con los burros, no se me alebresten. Los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, en el misal que están celebrando, ahí está escrito con letras rojas, se llaman rúbricas. Después del ofertorio, el sacerdote se da la vuelta y mirando hacia el pueblo dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. La segunda vez, en el momento de dar la paz, el sacerdote se da la vuelta y mirando al pueblo dice: la paz esté con vosotros. La tercera vez, cuando muestra la hostia santa antes de la Sagrada Comunión y dice: he aquí el Cordero de Dios. Dice, el sacerdote se da la vuelta y de frente al altar dice eso. Y lo último, en la bendición final, el sacerdote se da la vuelta. Si se da la vuelta, significa que está de espaldas al pueblo. Entonces,
Entonces, obedezcan los señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, obedezcan el misal. Eso se lo estamos pidiendo a Dios todos los días. ¿Qué más le pedimos? Que no desaparezca el rito tradicional por ese odio gratuito entre hermanos que no tiene ninguna explicación. Todos los abusos terribles, tremendos que se hacen, pasan desapercibidos, no son corregidos. Eso que se dice de una uniformidad no es sino una persecución contra el rito tradicional. Pero está Dios nuestro Señor. Vuelvo a los burros, perdónenme que los hice esperar, ¿Quién es un burro? Es un ignorante. ¿Cómo se define la ignorancia? La ignorancia no es lo mismo que la falta de conocimiento. La ignorancia se define la ausencia de un conocimiento necesario en un sujeto capaz. Voy a explicar poquito, para que no se ofendan. Un médico tiene obligación, es necesario que el médico estudie anatomía. Es lo primero que se enseña en las facultades de medicina. Anatomía humana. Saber qué es un músculo, un hueso, un nervio, qué es un tejido adiposo. Es la manteca, la grasa. Ese es un tejido adiposo. ¿Cuántas clases de tejidos hay? ¿Cuántos son los huesos? El cráneo tiene frontal, occipital atrás, 2 huesos temporales, 2 huesos parietales, por hablar de la parte superior del cráneo. Y un médico debe saber eso de memoria. Y lo mismo los músculos. El bíceps. ¿Por qué se dice el bíceps? Porque tiene 2 cabezas. Bis y caput. Y así, los nervios. Y entonces vienen los tejidos, tejidos óseos, tejidos musculares, tejidos nerviosos. Y luego vienen los órganos, que ya es otra cosa. Es un instrumento que tiene una función más complicada. Y de los órganos siguen ¿qué? Los aparatos, los sistemas, el aparato digestivo, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ciencia de vida, obligatoria para un médico. Si un médico no sabe anatomía, no puede ser médico. Imagínense que te va a hacer una operación. Me contó un doctor una vez que un médico de esos modernos que salen por cientos de las disque universidades de ahora, iba a hacerle aquí, no sé, una pequeña incisión y vámonos, que le corta el nervio. El nervio ya no se puede pegar, ese no se puede coser, es muy difícil, casi imposible. Arruinó la mano de ese hombre, menos mal que fue la izquierda. ¿Por qué? Por burro, porque no sabía. Cuando yo digo, y pido perdón si mi modo de hablar es muy fuerte, soy mexicano del norte, y pues también mi temperamento, mi carácter,
ha sido siempre para luchar, para defender la verdad, para defender la realidad, para defender la Santa Madre Iglesia. Soy un guerrero, soy un batallador, soy un combatiente. Estoy en guerra. Sí, Señor, estoy en guerra. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra. ¿Contra quién? Contra Lucifer, contra el espíritu del mundo, contra la carne. Entonces, en un sacerdote, no saber latín es una ignorancia. Es la ausencia de un conocimiento debido en un sujeto capaz. Aparte que es una ley de la Iglesia, que está en muchos lugares, pero principalmente en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Todos los padres modernistas se apoyan en el Concilio Vaticano II. Mentirosos, 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 hipócritas, hipócritas, hipócritas. Lee el concilio que te dice que los seminaristas deben aprender latín. Y aparte, las lenguas de la Biblia, el griego, el hebreo y el arameo. Y luego las lenguas de su rito. No seas mentiroso. No seas hipócrita. El sacerdote que no sabe latín es un burro. Con mucho respeto. No será culpa tuya. Había una canción mexicana muy grosera, lépera, mala, mala, mala. Les voy a decir una frasecita pequeña. ¿Qué culpa tienen los bueyes? Los bueyes no tienen culpa. ¿Los burros tienen culpa? ¡No! Yo no estoy diciendo que tienes culpa, digo simplemente que eres un burro. Y no te enojes, no te enojes. Obedece al Concilio Vaticano II, por favor. Y así, mis hermanos, no puede desaparecer el culto tradicional, lo que era santo para nuestros padres y abuelos. No puede desaparecer por una obsesión diabólica de hermanos contra hermanos, por una guerra gratuita que quiere hacer desaparecer lo que siempre fue santo en la Iglesia por 2000 años. Y entonces, no se ofendan si les digo, ¿por qué eres burro? Tú que quieres destruir el rito tradicional, porque no has leído que el concilio pide el latín. Es la lengua de la Iglesia Católica, del rito latino. Pide el canto gregoriano, el canto polifónico, el órgano. Pide que los fieles respondan en latín al sacerdote, que los fieles canten el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei en latín. El Concilio Ecuménico Vaticano II pide que el sacerdote rece el oficio divino, la liturgia de las horas en latín, y que si por una dispensa lo reza en español o en su lengua, tiene que tener el texto latino a un lado. Lean el Concilio Vaticano II y van a ver que no estoy mintiendo, ni estoy insultando a nadie absolutamente, no. Estoy recordando las obligaciones de los sacerdotes y de los fieles. Al iniciar pues la Cuaresma, mis hermanos, volvamos los ojos a la Iglesia. La Iglesia ha desaparecido. Nada menos hoy que es miércoles de ceniza, ya no viene nadie. Todavía hace 40 años eran multitudes y multitudes enormes que venían el miércoles de ceniza. Ahora todos han abandonado la Iglesia.
por culpa de los malos pastores que no quieren oír lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es la penitencia? Oigan lo que les digo, escúchenlo y obedézcanlo, no porque se los digo yo, sino porque lo manda la Santa Madre Iglesia Católica, que tienen obligación de oírla y de obedecerla. Esa es la penitencia que tenemos que hacer. A todos los demás, ¿qué les pido? La oración que encomienda nuestro Señor. La oración angustiada, angustiosa, la súplica ferviente. Señor, salva tu iglesia. No permitas que la pisoteen sus enemigos, que ahora están dentro de la iglesia, los malos pastores. Y las buenas obras, hagámoslas, mis hermanos. El mensaje pues de hoy es: ayuna y no comas carne. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. El ayuno es una pequeña colación, una meriendita en la mañana, la comida normal, pero sin carne, y en la noche una merienda pequeña. Obliga desde los 7 años de edad hasta los 60 años. Los mayores de 60 ya no tienen obligación de ayunar, pero sí de abstenerse de la carne. Los viernes de Cuaresma es obligación abstenerse de la carne. El que no lo hace, peca. Pero esa es una dispensa que se dio para América Latina, de que los demás días de Cuaresma podíamos comer carne y que no era ayuno. Porque en América Latina, en tiempos de Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, comer carne no era pecado, era milagro, porque no había carne. Pero ahora, nomás vean las barrigas de todo mundo. Hagamos penitencia. El que pueda ayunar toda la Cuaresma, ayune. No porque sea pecado mortal, no, sino por amor a Dios, para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado dentro de la iglesia, para salvar la iglesia, mis hermanos. A eso hemos llegado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.